Hola a todos. No, no. Hola a todos. Vamos a compartir información relacionada a este tema que revisamos con el doctor Yerko Cuevas. Nuestro primer caso clínico es un paciente de 15 años, de sexo masculino, que durante un partido de fútbol, él pertenece a las divisiones menores de un equipo de la primera B del fútbol chileno, tuvo un trauma con una deformidad en la pierna derecha al llegar a nuestra institución, dolor, impotencia funcional, imposibilidad para ponerse de pie y presentaba este aspecto en su extremidad. Se hizo la evaluación y el manejo inicial, evaluación de TLS, manejo del dolor, evaluación y exposición clasificando la lesión de acuerdo a la clasificación de Gustilo, una exhaustiva evaluación para descartar compromiso neurovascular, inmovilización, evaluación general para evaluar o descartar lesión en otros sector de nuestra economía o de la economía y descartar un síndrome compartimental. El estudio inicial incluye una imagenología convencional, radiografía de pierna, siempre en al menos 2 planos, y el escáner cuando es necesario descartar compromiso articular. Esta es la fractura. El contacto que tiene es de un 40%, una fractura al mismo nivel fíbula tibia, y con una deformidad con un ápex posterior medido de 20 grados. Alternativas para, para esta lesión, ahí tienen las preguntas. La primera pregunta, ortopédico de entrada, o sea, inmovilización y yeso, todo esto post el aseo quirúrgico. Ortopédico de entrada con reducción y yeso. Quirúrgico de entrada. Y la cuarta alternativa es ortopédico inicial y quirúrgico según la evolución clínica. El 69% de nuestros participantes incluye o se inclina por un manejo quirúrgico de entrada. Las alternativas que tenemos para el manejo de esta lesión es un fijador externo, un enclavijado endomedular elástico estable, una osteosíntesis con placa MIPO, con técnica MIPO y una osteosíntesis con clavo macizo endomedular. Ahí están las 4 alternativas. Esperamos sus respuestas. Se inclina por un enclavijado endomedular elástico estable. ¿Qué debemos considerar para el manejo de esta lesión? La edad, entre otras cosas, el que esté abierta o cerrada la fisis, pero los parámetros que se manejan dependiendo de la edad son bien distintos en pacientes menores de 8 años y sobre 8 años. En relación a la deformidad en varovalgo, el recurvatum, procurvatum, acortamiento, y estos parámetros van modificándose en relación al crecimiento, o sea, el paciente que ya es un adolescente se comporta o se aplican parámetros más del adulto que del paciente pediatra sobre 8 años. El peso y la estatura, el sobrepeso y alta estatura exigen una osteosíntesis más estable. El tipo de fractura, sea expuesta, sea cerrada, al mismo nivel con el peroné intacto, etc. La exposición y el grado dependiendo de la clasificación de Gustilo. Los pacientes politraumatizados también es un parámetro que tenemos que considerar para decidir cuál es nuestro manejo y la condición de los tejidos blandos. En este caso, se optó por una placa con técnica de osteosíntesis percutánea, mínimamente invasiva, y una osteosíntesis al peroné.
¿Cuáles son las ventajas de la técnica MIPO? No altera mayormente la biología y la consolidación, evita extensas disecciones, preserva la integridad perióstica y permite una carga y movilidad precoz a nivel de tobillo y rodilla. Y las principales indicaciones para esta técnica son fracturas proximales y distales como la que presentamos, fracturas con rasgos de extensión fisiaria, fracturas con minutas, inestables y expuestas. Ahí está la referencia que avala estas informaciones. Nuestro segundo caso es un paciente de sexo masculino de 16 años, voleibolista, que durante un partido tuvo un trauma al caer y saltó y cayó mal, y se presentó una condición clínica similar a nuestro paciente anterior. Esa es la evaluación radiológica, una fractura con minuta, con un desplazamiento parcial y un compromiso del peroné al mismo nivel, desplazado y acortado. ¿Qué alternativas tenemos para esta lesión? Reducción y yeso bata larga, reducción y yeso bata corta, o una reducción y osteosíntesis. Esperemos las respuestas de nuestros participantes. Perfecto. La mayoría se inclinó por una reducción y osteosíntesis. Comentario. En relación a la fractura cerrada, el hacer una reducción y yeso, hay una falla de un 40%. ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a generar este problema? Un desplazamiento inicial sobre un 20% y una fractura concomitante del peroné. En pacientes adolescentes vamos a tener probablemente un 40% de falla y vamos o a tener que repetir el procedimiento o a optar por otro método de manejo, también avalado con la literatura que está en la parte inferior. ¿Qué tipo de osteosíntesis tenemos para este paciente en relación a esas 4 preguntas? Enclavijado endomedular, placas tornillos, placa con técnica MIPO y un enclavijado con clavo macizo endomedular. Perfecto. Más de la mitad de los participantes se inclinan por la última opción, que es un clavo macizo endomedular. Esas son imágenes del intraoperatorio. Vemos el clavo proximal con el bloqueo proximal. ¿Y en qué momento o cuál es la justificación para fijar la fíbula? La alternativa 1, si la fractura es al mismo nivel que el peroné, si está cortada y alterada la articulación del tobillo, solo si es en los últimos 10 centímetros distales y nunca fijo el peroné asociado a una fractura de pierna. La respuesta que tiene más inclinación es la número 2, en que si está cortado y altera la articulación del tobillo, se inclina un 54% a la audiencia. Eso es lo más correcto a pesar de lo controvertido de esta situación. Esas son imágenes del intraoperatorio, la parte distal de la fractura, en que se hizo una fijación de la fíbula, tenía un importante acortamiento de alrededor de 1 centímetro, lo cual además facilita la reducción de la fractura tibial. Hay factores biomecánicos también que se invocan para justificar o para apoyar la síntesis de la fractura de la fíbula, que facilita la reducción de la fractura tibial, evita deformidades rotacionales y en varavalgo o distales
en el segmento. Esta es la evolución a los 16 días del postoperatorio, sin complicaciones, a las 6 semanas y a los 6 meses. Consideraciones generales para el clavo macizo, reservado para pacientes cercanos a la madurez esquelética. El riesgo potencial del daño fisiario proximal y de la tuberosidad anterior de la tibia se ha aminorado con una modificación del diseño proximal del clavo, con la inserción más distal, posterior inferior a la tuberosidad, y el bloqueo de la parte proximal no es en el sentido anteroposterior, sino en una inclinación oblicua en 30 grados desde medial. Las complicaciones y el tiempo de consolidación son similares a un paciente adulto. Permite una carga precoz, que es una gran ventaja en relación a los métodos tradicionales usados en este tipo de fracturas, como son el enclavijado endomedular y el fijador externo, y además está indicado en presencia de daño importante de partes blandas y fracturas con minutas. Nuestro mensaje final, después de revisar la literatura y la experiencia, es que la remodelación tiene sus límites. No podemos confiar todas las lesiones óseas a la remodelación que presentan los pacientes pediátricos. Dependiendo de la edad, esto va limitándose y va disminuyendo. Las ventajas que ofrecen estas dos técnicas son indudables respecto de lo más tradicional. Menos infección en relación al fijador externo, la consolidación es en un tiempo menor, pero principalmente permite una carga precoz. La condición de la fisis no contraindica su uso, ni lo condiciona, y en fracturas expuestas presenta ventajas en relación al fijador externo, como ya lo mencioné. Muchas gracias.